Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José María Oliva, soy el director de Editorial UCA, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, y me corresponde aquí el honor de presentar y hacer un poco de maestro de ceremonia en este acto de presentación del libro que hoy nos trae, El tiempo de los lobos, historia medioambiental y cultural de un animal fabuloso, de Ricardo Rao. Esta es una traducción al español del libro originalmente publicado en italiano por la editorial de A Planeta Libre UTED en 2018, y ahora con la traducción al español de Lara Cortés Fernández y el prefacio de Emilio Martín Gutiérrez, se ha incorporado como un número, concretamente el número 6 de la colección Poliédrica, Paisajes y Cultura, que es una de nuestras colecciones más preciadas que tenemos dentro del servicio de publicaciones. Tenemos la suerte de contar tanto con el autor como con el director de la colección, a los que os voy a presentar. En primer lugar, por orden de intervención, que ellos van a establecer un sistema que ya lo han utilizado en otras ocasiones, de un diálogo más que monólogo, y a mí me parece que es muy interesante este tipo de presentaciones porque dan mucho más dinamismo, y la idea es que daros también la palabra al público para que luego también intervengáis. En primer lugar, por orden de intervención, Emilio Martín Gutiérrez, profesor titular de universidad del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz y director de la colección donde se inserta esta obra, que se llama Poliédrica, Paisajes y Cultura. Y por otra parte, el profesor Ricardo Rao, que es autor de la obra original, es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Bérgamo, en Italia. Y bueno, pues para mí es un placer contar con los dos, darle las gracias por vuestra presencia, especialmente a Ricardo Rao, que ha viajado de más lejos para estar hoy aquí, y por supuesto dar la enhorabuena por este nuevo libro, esta traducción al español. Y también por la parte que le toca, que es mucha, a Emilio Martín como director de la colección, y por mantener una colección con tanto dinamismo como la que está teniendo. No en vano, no hace más de 2 meses estuvimos también aquí presentando también otro libro, con lo cual eso es bueno, que vayan fluyendo las publicaciones. Eso da un síntoma de muy buena salud de la colección. Por tanto, también enhorabuena por la parte que te toca, Emilio, y muchas gracias por la labor que realiza. Bueno, pues yo simplemente voy a ser muy breve y simplemente comentar lo que ya dije entonces en la otra presentación, ¿no? Que para una editorial es muy importante la publicación de los libros originales, ¿no? Siempre se espera que publicar libros inéditos, originales, pero también junto a ello creo que también las editoriales juegan un papel muy importante en la traducción de obras ya publicadas, y de hecho ya lo hemos hecho en varias ocasiones desde Editorial UCA, la traducción a otros idiomas de libros originalmente publicados aquí en Editorial UCA en español, como también lo contrario, es decir, libros como en este caso publicados originalmente en otro idioma, y que de alguna manera también se ayuda a que se conozca con su traducción al español. No voy a mencionar todos los libros que hemos hecho desde el punto de vista de la traducción, pero sí es importante que Editorial UCA está comprometido también con la publicación de traducciones. Y por mi parte nada más, daros de nuevo las felicitaciones, las gracias por vuestra participación. Yo me voy a sentar y al final de la sesión, otra vez, si acaso, tomaré la palabra para moderar el debate, que yo os animo también que participéis e intervengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. En primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido aquí, por estar aquí presente. E anche vorrei ringraziare il professore Riccardo Rao per essere venuto da noi. Per me veramente è stato un piacere, e anche per l'Università di Cadice. E così grazie mille. Bueno, es obvio que la publicación de un libro descansa en el trabajo y en la colaboración de muchas personas e instituciones, y por ese motivo yo quisiera empezar con un capítulo, digamos, de agradecimiento, que lo hago de forma sincera. En primer lugar, a José María Oliva, director de la Editorial UCA,
que desde el principio apoyó este nuevo proyecto de traducción y su inclusión en la colección Poliédrica, Paisaje y Cultura. Agradecimiento que también extiendo a Lucrecia López, técnico de gestión editorial, que estaba por aquí antes y que de alguna manera ha conseguido llevar a buen puerto este proyecto. Y claro, no puedo olvidarme de Pedro Cervera, con el que se inició esta travesía, podemos decirlo así, de este libro. Agradezco también a la editorial Luca y a la casa editrice de Planeta Libri, porque en su momento llegaron a un acuerdo para proceder a la traducción del libro. Agradecimientos que extiendo sinceramente al equipo de maquetadores y diseñadores que trabaja con la Universidad de Cádiz, con la editorial, porque en mi opinión han trabajado muy bien con las imágenes que se han incluido en el libro. El resultado creo que es muy positivo. Agradezco a la librería Manuel de Falla, que creo que está por aquí presente, porque siempre está atenta y volcada a difundir la buena lectura entre los ciudadanos. Así que también quiero acordarme de ellos. Y por supuesto quisiera extender mi agradecimiento, aunque desgraciadamente no ha podido venir, a Lara Cortés Fernández por la magnífica traducción que ha hecho. Más adelante volveré a retomar esta cuestión de la traducción. Bueno, antes de iniciar la presentación del autor, de Ricardo, y de su libro, quisiera decir brevemente dos pinceladas en relación con la colección poliédrica. Y para ello retomo las palabras que pronuncié aquí el pasado mes de octubre, cuando presentamos el último libro, penúltimo libro en aquel momento, ahora, el libro de Carlo Tosco. Y hoy estamos de nuevo en la sala de los libros para presentar y hablar sobre un nuevo volumen dentro de esta colección poliédrica Paisaje y Cultura. Yo sinceramente estoy muy satisfecho con el camino recorrido en estos 6 años, ya que hemos conseguido publicar 6 volúmenes. Y como ya anuncié en la otra presentación, en aquella de octubre, tenemos otros 2 más en cartera, que son el libro La construcción del paisaje cultural en la Edad Media, de Iñaki Martín Viso, que es profesor de la Universidad de Salamanca, y la traducción del libro Il mito delle origini, breve storia degli spaghetti al pomodoro, de Massimo Montanari, profesor de la Universidad de Bolonia. Antes de darle la palabra al profesor Ricardo Rao, quisiera decir algo sobre, digamos, la sensibilidad del autor a la hora de escribir este libro y sobre la traducción del mismo. En relación con esa sensibilidad, me gustaría indicar que desde el momento en que leí Il tempo dei lupi, historia el luoghi di un animale favoloso, publicado en 2018, supe que era necesaria su traducción. ¿Y por qué? Por un lado, porque el libro está muy bien escrito y documentado, y por otro, porque se asienta en un planteamiento novedoso en lo tocante al objeto de estudio. Esto es, la relación entre el ser humano y el lobo a lo largo de la historia. En cada una de las páginas del libro, el profesor Ricardo Rao muestra una sensibilidad especial en torno a esta problemática que me llamó poderosamente la atención. No solo escuchaba la voz de un historiador, yo diría de un magnífico historiador, sino que vislumbraba la palabra de un ciudadano que buscaba respuesta ante los avatares sufridos por el lobo que transitaba, y cito un verso de Jorge Luis Borges, furtivo y gris en la penumbra última. Por este motivo, entre otros muchos, la lectura del libro de Ricardo se convierte en una especie de ventana abierta desde la que reflexionar en torno a viejos y nuevos temas que están presentes en nuestra sociedad y en nuestra época. Así pues, en función de estos argumentos que acabo de exponer con brevedad, estarán de acuerdo conmigo en que había que apostar por una traducción que permitiese al lector en lengua castellana acceder a esta obra.
Y de hecho, cuando mantuve la primera conversación con Ricardo sobre la posibilidad de traducir y publicar el libro con la editorial UCA, él estuvo encantado y colaboró de forma decidida para que esta iniciativa llegase a buen término. Y llegamos así a la traducción, que, como ya he señalado, ha sido realizada por Lara Cortés Fernández. Y quisiera públicamente no solo agradecerle su trabajo, sino valorarlo de forma muy positiva. En mi opinión, el resultado final ha sido magnífico y me gustaría subrayar el cariño y el mimo, si se me permite decirlo de esta manera, con el que ha trabajado con el texto original. Lara ha sido capaz de trasladar a la lengua española esa sensibilidad a la que me refería con anterioridad, que está presente en la edición italiana. Esto que estoy diciendo pueden comprobarlo. ¿Cómo? Leyendo el libro y, sobre todo, disfrutando con la lectura. Paso ahora, a continuación, a presentar al autor, que realmente es la persona que debe ocupar todo este tiempo, ¿no? Ricardo Rao, a quien, como digo, agradezco muy efusivamente que esté aquí con nosotros, es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Bérgamo, en Italia. Tiene publicado varios libros y artículos en revistas especializadas en los que analiza desde distintos parámetros diversos aspectos de la organización de los paisajes agropecuarios y el aprovechamiento de los recursos naturales en la península italiana durante los siglos medievales. Me limito ahora a citar dos ejemplos, dos de sus libros. El libro I paesaggi della Italia medievale, publicado por la Casa Editrice Carocci en 2015, y el libro Comunia, le risorse collettive nel Piemonte comunale, que dio la luz en 2008. Quien esté interesado en seguir su producción científica puede visitar su página en academia.edu o escuchar algunas de sus conferencias a través del canal YouTube. Y bien, como ha comentado José María al inicio de este acto, al igual que hicimos en la ocasión anterior durante la presentación del libro de Carlo Tosco, me gustaría repetir el mismo esquema con el objeto de establecer un diálogo con el autor. Así, yo le voy a plantear algunas preguntas sobre el contenido del libro y después me gustaría que algunos de ustedes, o todos, pues formulasen algunas preguntas que la temática del libro, si aún no la han leído, les vaya sugiriendo. Les recuerdo que esta temática, el lobo, no es solo una cuestión erudita, sino que está presente en nuestros días, como podemos comprobar en algunas noticias que leemos en la prensa. Pero antes de formular la primera pregunta, me gustaría leerles un párrafo del libro con el que podemos ir entrando en materia. El párrafo está en las páginas 34 y 35 y dice así, leo el párrafo. Además, dice Ricardo, volver la mirada hacia la historia del lobo nos permitirá, ante todo, conocer los motivos de un miedo antiguo que hemos ido aprendiendo a sentir desde nuestra infancia. No hay cuento sin su lobo malvado. Baste pensar en los tres cerditos o en Pedro y el lobo. El miedo a este animal es un temor totémico que recorre buena parte de las culturas humanas, empezando por las indoeuropeas. Desde el imaginario en torno al licántropo, que es común a toda Europa y que incluso se ha observado entre los indígenas americanos, hasta el folclore actual, pasando por las infinitas versiones de Caperucita Roja que existen en todo el mundo, el lobo constituye una caja vacía, un contenedor en el que las civilizaciones de cualquier época proyectan todo tipo de temores y preocupaciones. Bien, una vez leído este párrafo, yo voy a pasar sin más a formular algunas preguntas a Ricardo. Y la primera pregunta, pues me gustaría que nos explicase el motivo por el que ha decidido incluir tres líneas diferentes, esto es, la historia ecológica, la historia cultural y la historia social, a la hora de reflexionar sobre la interacción entre el ser humano y el lobo
de manera diacrónica. Ricardo, a te la parola. Muchas gracias. Y si hay un problema de batería, creo. Sí. Intentamos con el No se escucha. tercero. Se va la señal. Sí, se va. Probablemente es mejor. En primer lugar, disculpe porque hablaré un poquito en italiano, un poquito en español, en italiano, podríamos decir. Y quería agradecer veramente el editorial Lucca para haber decidido de traducir mi libro, porque yo sé muy bien que se trata de una operación siempre económicamente importante de traducir libros, especialmente la non-fiction, como dicen los editores, pero creo en verdad que es una operación muy importante desde el punto de vista cultural para crear puentes entre diferentes culturas científicas. Y para contestar a tu pregunta, yo he decidido de desarrollar en el mismo tiempo una historia ecológica, cultural y social. Ecológica, en primer lugar, ecológica, porque creo que la historia ecológica es la sola manera para recuperar podríamos decir, la agency, la acción, la iniciativa de los animales y de los lobos, en particular en la historia. Un libro de un historiador francés muy importante, Éric Baraté, quien es probablemente entre los primeros que han tratado los animales, el punto de vista animal, el punto de vista animal. Tenemos que recuperar el punto de vista de los lobos y podemos hacerlo con una historia ecológica que intenta de explicar la función de los lobos en el medio ambiente, que es una función muy importante, porque los lobos son capaces de, podríamos decir, de crear un equilibrio en el medio ambiente, de optimizar la presencia de las otras especies. Por ejemplo, en Italia los lobos comen por el 90% jabalíes, y principalmente los cachorros de los jabalíes y los individuos enfermos. Entonces son capaces de crear un equilibrio medioambiental. Los biólogos han estudiado las cascadas tróficas, particularmente en Yellowstone, en el parque de Yellowstone, con el regreso de los lobos en 1995, que ha causado la regeneración, podríamos decir, del medio ambiente, porque los lobos han empezado comiendo los ciervos comen la hierba en las llanuras fluviales, y entonces las inundaciones han disminuido. Entonces hay muchos efectos en el medio ambiente que son causados de la presencia del lobo. Y desde el punto de vista metodológico también, esta historia ecológica ha sido ecológica ha sido para mí un desafío científico
porque generalmente los historiadores no leen los trabajos de los biólogos. Para escribir una historia ecológica, para mí ha significado escribir una historia que se relaciona con los trabajos de los biólogos y con lo que nos enseñan sobre los lobos. Y esto ha cambiado mi manera de ver las fuentes. Por ejemplo, los biólogos nos enseñan que la estructura fundamental, esencial de la sociedad de los lobos es la manada, y distinguen las manadas de los individuos aislados. La manada es la familia de los lobos, una pareja con macho y una hembra y los cachorros. Y los individuos aislados son los individuos, los cachorros que empiezan, que se fugan, que buscan de crear su propia manada. Y entonces empiezan a viajar hasta que no encuentran un otro individuo para crear su propia manada. Y entonces he empezado a buscar en las fuentes la presencia de cachorros, porque si hay cachorros, hay la manada. Entonces, la conciencia de la biología me ha ayudado a mirar en otro modo las fuentes. Y no creo que tenemos como historiadores de ser pasivos frente a la literatura científica de los biólogos. Por ejemplo, muchos biólogos creen que en algunas regiones los lobos, la población de los lobos, en España también, en la península ibérica también, ha alcanzado su óptimo, el nombre perfecto, podríamos decir, el crecimiento máximo, gracias al comportamiento de los lobos que no permite la multiplicación incontrolada de la especie, porque cuando hay demasiados individuos, las manadas matan los individuos aislados que cruzan el territorio de las manadas. Pero las fuentes nos dicen que la demografía de los lobos a lo largo de los siglos pasados era diferente y era más importante, había mucho más individuos que actualmente. Nosotros conocemos la demografía de los lobos gracias a los lobos que venían matados, las fuentes que testigan los lobos matados, que contabilizan. Exactamente. Y por ejemplo, en el año 213, un obispo muy celoso que quería obedecer a las órdenes de Carlomagno, dijo que había matado 240 lobos en la diócesis de Toul, es una pequeña diócesis de Francia, Lorena. Es un nombre enorme comparado a la población de los lobos, incluso en las zonas más pobladas hoy en Europa. Y he intentado describir también una historia cultural. La historia cultural es la historia, el imaginario de los lobos, como la escribida Michel Pastoureau también. Evidentemente los lobos eran animales
totémicos en muchas culturas arcaicas, no solo en Europa. En Europa, Roma fu fundada por una loba, y la fiesta la más importante en Roma eran los Lupercalia, que se celebraban los jóvenes masquerados como lobos. Los licántropos eran venerados por los griegos, los vikingos, los nativos americanos. Normalmente el significado de los licántropos es asociado a la transformación en la edad adulta, en particular la iniciación sexual a la vida sexual. Y evidentemente esto imaginario de los lobos se ha transformado muchísimo con el cristianismo. El cristianismo ha cambiado ese imaginario del lobo. Y la historia del lobo es también una historia social, una historia de la forma en que las sociedades han tratado al lobo, una historia conflictual, sobre todo conflictual cuando hay en juego intereses económicos, como es el caso de las sociedades pastorales, y es la historia social de una matanza también, porque la sociedad, lo vemos desde Carlomagno, ha empezado a matar sistemáticamente los lobos. Entonces creo que es necesario pensar la historia animal de los lobos como la interacción entre de estas diferentes historias. Y el desafío de intentar una historia ecológica, cultural y social es una tentativa de reflexionar sobre la coexistencia de los hombres y los animales y los lobos. No hay coexistencia si no podemos entender la función medioambiental del lobo, pero no hay coexistencia si no somos conscientes del imaginario, de la historia cultural y social largo de los siglos pasados. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, antes de formularte la segunda pregunta, quisiera felicitarte por tu español. Luis parla benissimo español, parla benissimo. Se le ha entendido perfectamente, creo. Se le ha entendido perfectamente. Y la segunda cuestión que yo quisiera plantearte gira en torno precisamente a las fuentes documentales que disponemos, ¿no?, para estudiar la historia de los lobos. Y desde este punto de vista me gustaría que nos explicase, un poco por encima, brevemente, obviamente, cuál ha sido el recorrido que ha seguido en su investigación en relación con esas fuentes documentales. Vale. Yo creo que lo más interesante por un historiador, los historiadores, sobre eso, es de distinguir lo verdadero de lo falso. Podríamos hablar mucho sobre qué es lo verdadero en historia, pero no es el caso. Entonces, aquí la pregunta es, los biólogos nos dicen que el lobo no es una amenaza, no es un peligro por los hombres. Las fuentes históricas nos dicen que los lobos eran antropófagos, mataban a los hombres, etc.
¿dónde está la verdad? Esa es la pregunta y la contestación. Esta pregunta es complicada, es compleja. En general se puede decir que hay dos problemas. Por un lado, había un contexto medioambiental muy diferente a lo largo de los siglos pasados. El bosque se había reducido, por ejemplo, y con el bosque reducido se habían desaparecido las presas de los lobos. Unas actividades sociales como la transhumancia amplificaban los conflictos. Imagina que en Abruzzo, en Italia meridional, cada verano en las montañas de Abruzzo, con la transhumancia, habían millones de ovejas y en el invierno no habían ovejas. Y eso, por los lobos, es un cambio muy difícil a enfrentar. Por otra parte, los filtros culturales, porque hay filtros culturales que presiden la producción de las fuentes. Por ejemplo, las fuentes no tratan nunca de perros malos. Los perros son siempre buenos porque los perros son los mejores amigos del hombre. No hablan, por ejemplo, de perros vagabundos. Actualmente en Italia meridional hay, creo, 1 millón de perros vagabundos. Es un peligro. En la historia, aparentemente, no hay perros vagabundos. Pero las fuentes hablan de bestias. Bestia es una palabra llave. Las fuentes medievales y sobre todo de la Edad Moderna, y hablan del lobo como del villano, podríamos decir. Hablan de los lobos antropófagos, y si entendemos comprender las fuentes, tenemos que entender el contexto en que han sido producidas. Por ejemplo, tenemos que comprender el miedo, miedo en Occidente, como para usar las palabras de Dumont, el miedo creado por la cultura eclesiástica, que usaba la alegoría del lobo como diablo. El lobo es en la cultura eclesiástica la metáfora del diablo. Lo entendemos muy bien leyendo las páginas de Salim Ben de Adam. Salim Ben de Adam era un fraile franciscano que ha vivido en el siglo XIII en Parma, en Italia del Norte, y que tenía mucho miedo de los lobos, del lobo. Es muy interesante Salim Ben de Adam porque cuando en su crónica incluye muchos episodios personales y habla, por ejemplo, de los lobos que habían entrado a las ciudades en 1236 por una helada. Los lobos se habían acercado a las ciudades y los hombres los habían colgados en las plazas. Es muy interesante porque actualmente en Italia muchos pastores han colgado los lobos que habían encontrado
no sé si se ha pasado en España también. Entonces, es una práctica antigua, podríamos decir. Pero Salim Ben de Adam habla de la multiplicación de los animales, de la multiplicación de los lobos. Habla de los lobos que en manadas sitiaban las ciudades, excavaban madrigueras bajo tierra y asfixiaban los niños mientras dormían. No se puede creer, evidentemente. No se puede creer, pero Salim Ben está citando el Apocalipsis porque quiere hacer una narración de los malos producidos por el emperador Federico II cuando se llegó en Italia del Norte. Estaba diciendo que Salim Ben de Adam ama incluir particulares personales. Y él dijo, yo estaba allí, he visto todo esto. Estaba allí, he visto un zorro que ha comido 2 pollos. Ese es su testigo personal de la multiplicación de los lobos. Los filtros culturales le han hecho creer de haber visto no sé qué. Y entonces es muy interesante de ver cómo no podemos, como historiadores, aproximarnos a la verdad sin contextualizar los filtros culturales de las fuentes. La siguiente pregunta que yo había pensado gira en torno al objeto de estudio, quiero decir, a la necesidad de comprender los hábitos y costumbres de los lobos por las sociedades. Y relacionado con esta cuestión, me gustaría que nos explicase en qué modo la historia del lobo ayuda a entender su situación actual, la situación actual del lobo. ¿Para qué sirve la historia, de alguna manera, a la hora de estudiar el comportamiento de los lobos? Somos historiadores, tenemos que creer que la historia es fundamental para entender el presente. Creo en 3 maneras. Primero, contextualizando. Por ejemplo, ¿cuántos son los lobos hoy en la península ibérica? 3.000. Vale, pero ¿son muchos o pocos? Muy pocos, porque las fuentes históricas nos dicen que a lo largo de los siglos pasados eran mucho más. ¿Y qué errores han cometido las sociedades del pasado al enfrentarse con los lobos? Por ejemplo, reduciendo los bosques y las presas naturales de los lobos, o acercándose de los lobos. Si nos vamos en los parques americanos hay siempre la indicación "Don't feed wild animals", no das comida a los animales salvajes. Durante la Edad Media y la Edad Moderna se daba continuamente la comida a los lobos. Hay muchas fuentes que lo testigan. Por ejemplo, se tenían los cadáveres expuestos de los colgados que estaban devorados por los lobos. Segunda manera,
los biólogos conocen los comportamientos de los lobos gracias a las observaciones científicas que tienen solo 50, 70 años. Entonces, los datos utilizados para comprender el comportamiento del lobo no tienen diacronía. Imagina que, como sería si los biólogos tuvieran datos más antiguos, de 1000 o 2000 años. La historia puede hacer. Las fuentes no son observaciones científicas, pero nos ayudan a crear una profundidad en la observación científica de los lobos. Y tercera manera, la historia nos ayuda a comprender que miedo es un miedo cultural, es un producido cultural. En Italia hoy muchos periodistas escriben artículos que evocan al lobo como a la bestia de Gévaudan. Hace unos años he leído un artículo sobre un periódico local con el titular "Jubilado devorado por los lobos". Y ese jubilado había parqueado su coche para ir a las montañas a buscar setas y no se ha encontrado nunca. No sé, probablemente se ha caído, no había indicios de lobos, pero el periodista titulaba sí, sí. Vale. Entonces, si somos conscientes que nuestro imaginario del lobo es un producto cultural que se ha solidificado a lo largo de los siglos pasados, especialmente con el cristianismo, que es una religión pastoral, que el lobo puede ser únicamente el villano, con Caperucita Roja, con las asociaciones entre licántropos y brujas, que es típica de la edad moderna. Todo esto nos ayuda a contextualizar nuestro miedo de los lobos. Muy bien, y la última pregunta que yo quisiera formularle antes de pasar la palabra a los que nos estáis escuchando es precisamente, bueno, ¿qué hay detrás del cuento de Caperucita Roja? Aunque esta pregunta es bastante simple, en tu libro, Ricardo, se aborda un interesante proceso de, podemos decirlo así, de arqueología literaria en torno al cuento Caperucita Roja, que me gustaría que nos explicase brevemente. Sí, no es tan una pregunta simple. Es muy difícil de contestar porque Caperucita Roja es el cuento más conocido en el mundo. Hay versiones de Caperucita Roja en Asia, en las que el lobo ha sido sustituido por el tigre. Y no se trata solo de geografía, sino de historia. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido Caperucita Roja en los cuentos de los hermanos Grimm, pero actualmente hay versiones en que el lobo se ha vuelto bueno en razón del cambio de sensibilidad medioambiental y ecológica. Los cuentos cambian con el tiempo y por esta razón es necesario de hacer una arqueología literaria partiendo de las versiones más recientes hasta las más antiguas, hasta el momento en que se cristalizó la tradición oral. Muchas veces, mucho tiempo después
el empiezo de la tradición oral. Y Capuresita Roja se ha transformado continuamente, se ha transformado en la guerra civil, por ejemplo, cuando habían las versiones franquistas, en las que la niña es hija de una familia tradicional, es un problema, la familia de Capuresita Roja, y las versiones socialistas que destacan la origen obrera del rojo. y en el libro hemos usado los dibujos maravillosos de Salvador Bartolozzi, Ésul, a México durante el franquismo, no sé si los tenemos, ¿vale? Pero volvemos a los hermanos Grimm. Desde Freud hay lecturas psicoanalíticas del cuento de Capuresita Roja. Erich Fromm y entonces Bruno Bettelheim nos han explicado que el rojo de la capucha significa la iniciación a la sexualidad de la niña que encuentra la sexualidad. La capucha está roja como el ciclo menstrual. De Suter nos ha mostrado que se trata de un cuento todo femenino en que hay el paso de testigo entre la madre y la hija, y entre la hija y la abuela, a conclusión del ciclo femenino de generación de la vida. Pero los hermanos Grimm han moralizado el cuento y lo han edulcorado. Lo entendemos muy bien si leemos la primera versión moderna del cuento, la versión de Charles Perrault, escribida en 1695. Y la historia habla de una mujer. La historia, no hay cazador que salva Capuresita Roja. La historia termina con el lobo que devora Capuresita Roja. Y la moral es muy explícita, y eso pasa a las mujeres, las jóvenes mujeres que hablan con los desconocidos. Sí, con Los desconocidos. Y probablemente en la Francia de Charles Perrault, una mujer con una gorra roja cerca de un bosque era probablemente una prostituta. Y la versión de Capuresita Roja de Charles Perrault es muy explícita. Por ejemplo, cuando el lobo mascarado de abuela habla a Capuresita Roja, le dije: desnúdate y métete bajo las sábanas. Muy explícita. Pero hay una versión más antigua de Capuresita Roja, una versión medieval, probablemente la primera versión escribida de Capuresita Roja, que es un poco diferente, pero hay todos los elementos de Capuresita Roja. Hay una niña con una capucha roja, un lobo que intenta devorar Capuresita Roja, el bosque. Y la historia ha sido escribida por un maestro de la catedral de Lieja, en Bélgica, en el siglo XI. Y la historia dice que un padrino entregó a Capuresita Roja la capucha roja
por el día de su bautismo, a la Pentecostés. La Capurecita Roja, podemos llamarla así, se perdió en el bosque y una loba cogió Capurecita Roja para llevarla a sus cachorros, pero sus cachorros no consiguieron devorarla porque Capurecita Roja tenía la capucha roja de su padrino, capucha roja en lana de ovejas. La moral de la historia es que la Capurecita Roja es el símbolo del bautismo, y el bautismo es el fundamento cristiano que protege por los lobos. Eso es muy claro en la Edad Media, pero en el folclore del siglo XX, en Italia, en España, la gente creía que los lobos podían comer las personas que no eran bautizadas. Pero esta versión es muy interesante porque es la única versión en que, de Capurecita Roja, en que el lobo y Capurecita Roja vieron felices para siempre. Menos mal. Bueno, como acabo de señalar, ahora me gustaría cederle la palabra a ustedes y quien quiera efectuar alguna pregunta, algún tema que le haya suscitado algún interés, alguna duda, pues tiene ahora la ocasión de hacerlo. Allí al fondo el profesor Federico De Vis quiere tomar la palabra. Bueno, solo para romper el fuego, en estas ocasiones a veces es necesario, porque solamente para romper el fuego porque no he leído el libro, o sea que mi intervención es exclusivamente a un comentario que me suscita las múltiples sugerencias que he oído durante la presentación, tanto del director de la colección primero, el responsable inmediato de que el libro se traduzca, como las muchas sugerencias que a lo largo de su intervención ha dejado caer el profesor Rao. A ver, el profesor Martín le ha hecho una pregunta al profesor Rao, en el sentido, ¿para qué nos sirve la historia? Rao, que es historiador, ha dicho, no, me hagas una pregunta, tú lo tienes tan claro como yo, y si no, no seríamos historiadores, ¿no? Bueno, pues yo quiero hacer ahí de abogado del diablo, y en vez de preguntar ¿para qué sirve la historia a la hora de entender el presente? Digo, pregunto, porque a lo largo de la intervención de los dos ponentes o de los dos presentadores se habla mucho de historia ecológica, pero yo a veces pensaba, bueno, historia ecológica o historia ecologista, que no es exactamente lo mismo. La pregunta es en ese sentido inversa, porque ¿hasta qué punto nuestras preocupaciones actuales sobre el ecologismo, nuestras preocupaciones ecologistas actuales, no nos pueden tender una trampa a la hora de ir al pasado y suponer que en el pasado la gente de entonces tenía los mismos problemas que tenemos nosotros, cosa que casi nunca ocurre? Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Mi primera pregunta en ese sentido es sobre los peligros. El profesor Rao, muy como debe ser, ha llamado la atención sobre la importancia que tiene la génesis de las fuentes, sobre la necesidad de entender las fuentes no solamente por el contenido positivo que nos proporcionan, sino también por los filtros culturales que subyacen en ellas,
De esa manera, si no, no podemos contextualizar los datos positivos. Pero con todo persiste ese peligro siempre de proyección, de hacer una historia en exceso presentista, y en ese sentido es en el que decía que mi pregunta es la inversa de la que hacía el profesor Martín. Como hablamos de lobos, y hablamos con un profesor italiano sobre lobos, a mí me ha venido también a la cabeza otro profesor italiano que también ha escrito sobre lobos, o mejor, sobre hombres lobo, ¿no? Que, bueno, pues es Carlo Ginzburg, ¿no? Yo no sé, no he leído el libro, pero sí he visto el índice. Entonces me parece que al final había un capítulo dedicado también a la licantropía, a los hombres lobo, ¿no? Este problema del presentismo lo quiero enlazar con esto también. Ginzburg, uno de los casos más famosos que analiza y que le ha acompañado durante toda su vida, es el del famoso campesino de Livonia, que dejó sorprendidos a todos los inquisidores, porque claro, un hombre lobo era todavía más malo que un lobo. Pero él decía, no, yo soy un hombre lobo, pero soy bueno. Y los inquisidores no entendían nada, no entendían absolutamente nada. Entonces, pero claro, Ginzburg dice, ¿nos basta solamente la historia para entender eso? Entonces, bueno, el profesor Rao seguro que conoce todo esto mucho mejor que yo. Entonces, Ginzburg dice, bueno, aquí tenemos un problema que afecta a digamos, qué clase de conocimiento es el que nos proporciona la historia, ¿no? Y hasta qué punto la historia no necesita también de confrontarse con lo que él llama la morfología. Es decir, hay constantes en distintas culturas que tal vez no se expliquen por la historia, sino se expliquen por una serie de, bueno, pues, de elementos comunes, de universales, que de alguna manera están en todas esas culturas, ¿no? A veces alejadísimas, ¿no? El caso de los lobos malos parece que están en todos lados. ¿Eso tendría que ver con la morfología o tendría que ver con la historia? Bueno, como he improvisado mucho sin leer el libro, pido disculpas. Cuando lea el libro intentaré afinar algo más, pero lo hacía solamente para romper el fuego de la... Gracias. Muy bien, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, porque las preguntas son muy interesantes. Y claro, es el problema de dominar la historia del lobo, porque tenemos que enfrentarnos con las formas, con el folclore. Los licántropos son presentes en los nativos americanos, los navajos, los europeos. En general, los lobos no son malos en todas las culturas. Por ejemplo, el campesino de Ginzburg dijo que era un licántropo bueno. El problema es que la cultura eclesiástica ha demonizado, la cultura eclesiástica occidental, podemos decir, ha demonizado la idea del licántropo. Y no sé, en verdad no sé contestar a la primera pregunta. Soy muy consciente que hay una diferencia entre historia ecológica y historia ecologista. Yo he intentado hacer una historia ecológica, no una historia ecologista. Claro que Benedetto Croce decía que la historia es siempre contemporánea. Y porque nuestras preguntas son en el presente.
y soy consciente del hecho que no habría podido escribir una historia ecológica del lobo hace 50 años, por ejemplo, porque el medio ambiente no era un problema por la sociedad. Pero he intentado de evitar la ideología ambientalista escribiendo sobre el lobo. Eso sí, porque creo que la historia tiene que restituir la complejidad de las relaciones entre especies. Pero es claro que las preguntas son creadas en el presente. Eso no hay duda sobre esto. ¿Alguna otra cuestión? Después de que el profesor Davis haya roto el fuego, como bien ha dicho, sí. Sí. ¿Cómo se explica ese miedo, odio a los lobos se mantenga hasta cuando no hay lobos? O sea, parece que está como en el subconsciente, ¿no? Porque en España la inmensa mayoría de los territorios hace siglos que no tienen lobos. Cádiz, el último fue hace 100 años. Con lo cual, las 3 últimas generaciones no han convivido con lobos, ¿no? Los lobos quedaron en la zona noroeste, Galicia, Asturias y algo de Castilla y León, hasta que hace unos 50 o 60 años ha empezado una expansión bastante sorprendente, porque están colonizando territorios lejanísimos, y entonces ha cundido la alarma, hasta tal punto que hay administraciones, pero con bastante consenso social, porque cuando una administración hace algo sabe que es porque le aplaude la sociedad, ¿no? Con campañas como Ávila libre de lobos, ¿no? En la carretera, en vallas publicitarias. Ahora Madrid ha lanzado otra campaña en contra de los lobos. Álava y Rioja se han declarado libres de lobos. Y la asociación agraria más importante, Asaja, pues está promocionando en todos los ayuntamientos de Sierra Morena mociones defendiendo pues Peñarroya libre de lobos, Constantina libre de lobos. Con un miedo insólito, porque es que no han convivido con los lobos, ni saben lo que son los lobos, ¿no? Y claro, en España se protegieron los lobos el año pasado, a nivel de todo el Estado, y montó, como comentabas tú, no en la prensa, es que hubo una polvareda y un debate que, bueno, que parecía que los del gobierno esto eran asesinos, porque, bueno, lo que tú has comentado, ¿no? Una demonización del lobo y de quien defienda a los lobos, ¿no? Se ha aprobado la estrategia de conservación del lobo ahora en junio, y uno de los objetivos es favorecer la expansión del lobo hacia el sur y hacia el este, o sea, que el lobo colonice sus antiguos territorios. Bueno, pues la comunidad autónoma andaluza, el gobierno andaluz ha votado en contra y se ha negado a firmar esta estrategia. Quiere decir que no hay que irse a la Edad Media, que uno puede entender con el comentario anterior, que con la mentalidad de la Edad Media, donde el 99% de la población era rural y donde el lobo era una amenaza real contra sus bienes y contra sus vidas. Pues claro, los niños sí iban al campo, ahora no hay ningún niño que vaya solo al campo, antes sí iban los niños al campo, y en el entorno de las aldeas pululaban los lobos, ¿no? Ahora es insólito, ¿no? Que Ávila, que no han visto nunca un lobo ni lo van a ver, pues aprueben mociones que no queremos lobos, ¿no? Y que en Andalucía, que en todo caso llegarán a Sierra Morena si la cosa va bien y se favorece, pues existen espacios enormes, despoblados, donde efectivamente la mayor parte de la comida del lobo pues es fauna silvestre y controla la fauna silvestre. De hecho, los últimos lobos en Andalucía desaparecieron hace solo 10 años. Y era en la Sierra de Andújar, donde no hay ningún conflicto con la ganadería, porque no hay ganadería. Son grandes cotos de caza, y ahora hay un problema de superpoblación de ciervos y de jabalíes y de cerdos, y hay una normativa andaluza de emergencia contra el exceso de jabalíes que permite cazar jabalíes todo el año y en todo tipo de trampas, ¿no? O sea, que tenemos una emergencia legal, está declarado por ley, por una orden de la Consejería, en emergencia por estar en una situación de exceso de jabalíes y de cerdos asilvestrados en todos lados. Y sin embargo, por otro lado, estamos diciendo que hay que acabar con los lobos. Esto, estamos en un momento en que no estamos a la Edad Media, tenemos más cultura, más conocimientos biológicos, ecológicos, más sabemos de cuál es el papel del lobo y demás, y más sabemos cómo puede convivir el hombre con el lobo. Ahí está el invento de los mastines, ¿no? Que de hecho ahora mismo ya se están subvencionando, en la estrategia del lobo se subvenciona a los ganaderos para que alimenten a los mastines,
porque es la mejor solución contra el ataque de lobos, ¿no? Pues seguimos en las mismas. Es que yo creo que algunos no han cambiado desde la Edad Media, ¿no? Incluso yo creo que han empeorado, ¿no? Porque después de tantos siglos se supone que tenemos que progresar. Yo veo que en ciertas mentalidades muy generalizadas, que este es el problema, muy generalizadas, que nos sorprendería hasta qué partidos políticos progresistas y de izquierda apoyan este tipo de mociones en plan absolutamente demagógico, porque al final, ya ocurrió por ejemplo en Cantabria, las personas afectadas por lobos son mínimas y además tienen subvenciones, se les paga, es decir, que no es un problema real, y sin embargo han montado la de Dios en Cantabria en concreto en contra de la protección del lobo, ¿no? Yo no sé esto a qué se debe, genético no debe de ser, ¿no? Yo soy biólogo y no me creo que eso se herede, pero no sé, ¿cómo se puede cambiar esa mentalidad tan absolutamente agresiva y de rechazo absoluto a que no queremos lobos en nuestro territorio? Sí, tenemos problemas muy similares en Italia y el lobo es siempre un animal político que evoca la política. ¿Cómo se explica el miedo? Yo creo que actualmente se explica con la educación, porque nosotros sigamos aprendiendo Caperucita Roja y el miedo, indirectamente, el miedo del lobo, y la educación medioambiental nos ayuda a contextualizar este miedo. Y se explica con la producción de la información, que es un hecho político. Porque si los políticos, los periodistas, crean la información que genera el miedo, eso es un hecho político, y es un hecho político. Los estudios sobre la bestia de Gévaudan, por ejemplo, en el siglo XVIII, han mostrado la misma dinámica, la creación de información, la psicosis debida a la información sobre los periódicos. Y el lobo evoca, creo, nuestro miedo de perder la seguridad, podemos decir, porque nosotros somos animales territoriales. Y los lobos también, pero los lobos no reconocen nuestros límites territoriales y entran dentro de nuestros territorios. Entonces, hay algo instintivo, puede ser también. Sí. ¿Hasta qué punto esta moralización y esta demonización del lobo no tiene que ver también con la libertad de los ciudadanos, sobre todo en el antiguo régimen o en la Edad Media, de moverse libremente? Porque siempre hay un lobo que te acecha, un lobo que está pendiente de ti y pendiente de devorarte. Por lo menos yo tengo constancia a través de familiares de historias de lobos que en el fondo lo que venían a decir es que no se podía andar por los caminos libremente porque estaba pendiente siempre del lobo, y si era de noche ya era prácticamente, digamos, inviable el caminar porque eras devorado inmediatamente, ¿no? Es decir, que hay una mezcla ahí de miedos, que no es solo el miedo o esta campaña, digamos, eclesiástica en torno al lobo como animal demoníaco que representa a Lucifer y todo esto, ¿no? Sino que hay muchos miedos detrás de esta literatura, que por supuesto solo ha servido para condenar al lobo y para mantener a la gente cagada de miedo. Y eso pues se traducía, por ejemplo, en un medio como el Territorio, siglos pasados, 18, 17, 16,
donde andar por el paisaje era un problema, era una necesidad, porque si no era una necesidad no parecía muy sencillo abordarla. Pero lo que se traduce es que en aquellos ambientes donde la población vivía tan absolutamente concentrada en las ciudades, en las fortalezas, o bien en los caseríos durante determinada época del año, ¿no? Pues este miedo venía, pienso yo también, a incrementar esta falta de libertad y esta falta de iniciativa para poder salir de las murallas de la ciudad y recorrer algo de distancia sin ser un profesional, un arriero profesional que se busca la vida con eso, ¿no? O sea, Vale. El miedo de las sociedades pasadas es real. Eso, no hay duda sobre eso. Y muchas veces leemos en las fuentes exactamente el problema de la seguridad de las vías, de los viajes, de los caminos, etc. Al menos desde el siglo X. Encontrado en las fuentes, en el siglo XIV, en el siglo XV y XVI es muy frecuente de encontrar estas motivaciones en las fuentes. Claro, eso es el miedo. Actualmente nosotros nos marchamos a las montañas donde hay los lobos y no hay ningún problema. Entonces es un miedo que sin duda es un miedo sobre todo cultural. No sé decir hasta que había una voluntad de controlar y puede ser de disfrutar este miedo. Eso no sé decir. ¿Más cuestiones que quieran hacer? Antonio. Muy buenas y enhorabuena. ¿Cree usted que la imagen del lobo más allá del miedo ha podido ser usada como símbolo de resistencia? Le explico. Yo estudio el papel, las marcas de agua del papel, las filigranas. Normalmente en el siglo XIII, XIV y XV las marcas suelen ser motivos religiosos. Pero curiosamente en el archivo de protocolo de Jerez de la Frontera me aparece una figura, un cánido, que está catalogada como el lobo. Se me plantea la duda de que si los principales productores papeleros de la zona, además de los italianos y obviamente los genoveses, son estamentos eclesiásticos, se me plantea la duda de que si quizás esa imagen, esa iconografía, puede representar algún modelo de resistencia, ¿no? Interesante, sí, interesante. El lobo es animal político, ya lo hemos dicho, y es una alegoría política también. Desde el siglo X, otra vez, el lobo es asociado a los brigantes. ¿Sí? Y entre brigantes y resistentes muchas similaridades. ¿Qué brigantes? Personas fuera de la ley. Bandoleros. Sí. Bandoleros, exactamente. En la conquista de Irlanda por los ingleses, los rebeldes son llamados los lobos. Y entonces es muy difícil de hacer una historia medioambiental de Irlanda sobre los lobos, porque es difícil de distinguir a los rebeldes de los lobos. Entonces puede ser. Se introduce dentro del propio vocabulario de la fuente, claro. En Miraglo
el milagro muy famoso del lobo de Gubbio, de San Francisco. Hay interpretaciones que dicen que el lobo era un bandolero que estaba en la campaña. Entonces, ¿cómo explicaría que haya apellidos? Sí, que eso son es muy lobos, interesante, sí, porque lobatón, hay lobato. estudios sobre los apellidos. López, Lucrecia. López. Está allí, cuidado. He estudiado un pequeño pueblo cerca del lago de Como. Y un cuarto de los habitantes tenían apellidos asociados a los animales salvajes, el urso y el lobo. En el Alto Medioevo. Durante el Bajo Medioevo, la Baja Edad Media, el apellido, el lobo se vuelve en un apellido, pero es más raro. Por ejemplo, llamar su propio hijo lobo, urso, excepto en las montañas, por ejemplo, donde hay una tradición rural muy fuerte. Pero podríamos decir que durante la Alta Edad Media era muy frecuente de llamar a sus propios hijos lobos, ursos, y durante la Baja Edad Media hay otra vez una moralización de la sociedad. Por ejemplo, sabéis que Carlomagno, cuando ha conquerido la Saxonia, ha combatido con Viduquindo. Viduquindo era el jefe de los saxones. Y hay estudios que nos dicen que Viduquindo es el hijo del lobo, porque los lobos, como los ursos, eran venerados por los saxones. Y el ideal de Carlomagno era un ideal cristiano. Él se presentaba como el rey de los animales, pero era el león. El león es un animal clásico. Jesús. Sí, yo quería preguntar o plantear una cuestión en relación a la figura política del lobo, ¿no? Y yo no tengo la capacidad que tiene el profesor David de leyendo un índice, hacer el speech que ha hecho, y sí me he leído algunas páginas de su libro, y cita en un momento la cuestión del poder pastoral. Yo que he leído algo a Foucault y sé que ha tratado la cuestión del poder pastoral desde otro punto de vista, usted dice que el poder pastoral es una manera de gestionar el gobierno donde se generan jerarquías, ¿no? Y habla pues como se suele atacar a la jerarquía o bien al enemigo de la jerarquía, porque los lobos pueden ser los herejes o los nobles pueden ser entonces los lobos para el pueblo. Pero Foucault planteaba la cuestión del poder pastoral en otro sentido, y decía, no, el poder pastoral es el poder que se caracteriza porque alcanza a todos y cada uno de los gobernados. Es el poder omnímodo, ¿no? Y emplea una expresión omnes et singulatim para referirse a esa forma de poder. Igual que el pastor, como el padre, es el que cuida. Y comentaba él que la figura que aparece del pastor en el Evangelio, efectivamente, es el que no solo el que cuida al rebaño, sino el que cuida a todas y cada una de sus ovejas. Y si una oveja se extravía, él va a buscar a la oveja. Yo siempre pensé que si va a buscar a la oveja, el lobo se comerá al rebaño. Pero bueno, en la figura parece que es interesante que no abandone a ninguna de sus ovejas. Ese carácter omnímodo, digamos, o totalitario incluso, de gobierno, es lo que se entendía con el poder pastoral, no la generación de asimetrías, por así decirlo, que también hay una figura política donde el enemigo natural, por así decirlo, es el lobo, ¿no? Y he tenido ese juego que usted comenta en el libro y que aquí creo que también se ha referido. Pero
A mí me parecía mucho más interesante pensar en el sentido Foucaultiano, y si quieren también pensando en Kant y en la idea de la minoría de edad, ¿no? Que bueno, en realidad los lobos lo que hacen es producir rebaños, son la herramienta de producción del rebaño. Entonces, leyendo esto, usted refiere en un momento, y no lo había pensado nunca, se me ha ocurrido estos días, no sé si por ocurrencia, por, no sé, supongo que ha sido, o a lo mejor por incompetencia, que la metáfora de Hobbes, que se suele citar tanto, de homo homini lupus, lo que nos está diciendo, lejos de que tenemos que tener miedo a los lobos, es que todos somos lobos. Es una metáfora absoluta, y es una metáfora completamente nueva, es decir, todos somos lobos para todos nosotros, es decir, tener cuidado porque el peligro está en todas partes. Ya no se genera esa jerarquía como proponía usted de arriba y abajo, enemigos y amigos, no existen los amigos, todos somos enemigos. Y claro, la solución de Hobbes es muy buena, es decir, bueno, para que todos volvamos a ser rebaño, para que volvamos a ser ovejas, necesitamos algo por encima del lobo, que es el Leviatán, y es el Estado, y para eso tuvo que inventarse un monstruo descomunal. El lobo se le queda pequeño, y entonces tuvo que buscar, pues eso, la figura de un monstruo marino enorme, ¿no? Y es el Estado, ¿no? Efectivamente. Es decir, que el Hobbes nos plantea, tenemos que volver a ser rebaño, porque cuando no lo somos, pues eso se genera el caos y ahí aparece el poder absoluto que pone orden. Pero por eso decía, el lobo pensaba yo como una herramienta de producción del rebaño, que es lo que Kant decía que era la minoría de edad. ¿Y cómo mantengo a la gente en el rebaño? Asustándola, atemorizándola, con el lobo o con lo que sea, o con ellos mismos, para que todos quieran ser borregos que se dejan conducir dócilmente por el pastor de Estado, o por los tutores, ¿no? que decía Kant. Entonces sería como otra entrada en la figura, en la eficacia política del lobo, no solo como el enemigo a batir, ¿no? Sino como el productor de ovejas, o sea, el productor de rebaños, ¿no? De gobernados dóciles. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Solo quiero decir que hay mucha literatura que disfruta la similaridad entre hombres y lobos, pero soy de acuerdo, no había pensado exactamente, escribiendo el libro, a los lobos como productores de rebaños en la metáfora de Hobbes, pero interesante. Muy breve, en primer lugar, muchísimas gracias tanto por la presentación como la manera de presentar, que también lo hace interesante y participativa. Y sobre todo me interesa el modelo, porque el lobo, probablemente el lobo es el animal que genere mayor controversia, pero también ese modelo se puede utilizar, he hablado antes de los mastines, estoy pensando en grandes perros, perros carniceros, perros que generan miedo y que hoy día generan miedo. Probablemente ese modelo, ese esquema se podría trasladar a otra serie de animales que generan esa controversia. Hablamos del perro doméstico, ¿no? Que hoy día probablemente con la televisión se ha generado, pero también está el otro, que si vamos por la calle, muchos, o vamos por el campo, queremos. Y hay muchos que tienen miedo real a esos grandes mastines, a los alanos, que eran los perros carniceros, y esos sí comían personas. Y hay referencias que generalmente generan más problemas probablemente en la sociedad que los lobos. En este sentido, ¿no? Esos perros vagabundos de los que he hablado que están sueltos. Probablemente también sería un método interesante la manera de afrontar este animal que se puede abordar porque... Sí. Podríamos decir que un análisis similar ya ha sido intentada por el urso, por Michel Pastoureau, y creo que sería muy interesante hacerla por los perros. Yo estaba escribiendo eso a un colega, estaba diciendo si debería escribir otra vez el libro, hablaría más de los perros, porque los perros son los animales más difíciles de comprender en las fuentes, porque son siempre buenos. Por ejemplo, no hay si vemos una pintura, en la Baja Edad Media, en la Edad Moderna, hay muchos perros. ¿Dónde están los perros en las fuentes? Una otra cuestión que se quiera
que se quiera formular. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, yo por mi parte, antes de finalizar, quisiera exponer una última reflexión que de alguna manera permite conectar ese libro, el libro de Ricardo Rao, con otro libro. Y con esta reflexión, o en esta reflexión, toma como punto de inicio la cita que elegí a la hora de encabezar el prefacio del libro de Ricardo Rao. Me refiero a la cita del biólogo José María Bermúdez de Castro, que está en su libro Dioses y mendigos, ¿no? La gran odisea de la evolución humana, publicado por la editorial Crítica en 2021. Es muy breve, leo esta cita. Dice, debemos tener un cuidado extremo para no disociar biología y cultura. El ser humano es producto de la íntima interacción entre ambas. Una cosa no puede ir sin la otra. Si obviamos la biología y nos quedamos solo con la cultura, perderemos la referencia sobre nuestros orígenes. Olvidaremos de manera peligrosa nuestras señas de identidad como especie sujeta a las leyes naturales. Por mi parte, muchas gracias. Creo que va a tomar la palabra el director nuevamente. Bueno, simplemente daros de nuevo las gracias por esta magnífica y deliciosa presentación del libro. La verdad es que también por el esfuerzo de hablar el excelente español, que yo en algunos momentos daba la ilusión, estará hablando en italiano, es que lo entiendo perfectamente. Es decir, que dijiste al principio que iba a alternar los dos idiomas y realmente habla todo el tiempo español, lo cual es un esfuerzo. Y a todos ustedes también, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación. Simplemente recordar lo último que siempre comento, que el libro está ya a la venta en las librerías y también en la editorial Lucas, tanto está en formato en papel como también en formato digital. Pues lo dicho, muchas gracias. ¿No se puede comprar? Sí.